Mi abuela me dejó $1.000.000 de herencia y no le dejó nada a mi hermano y mi padre, pero esto es solo el comienzo de los secretos familiares. Algunos antecedentes: mi hermano y yo nunca tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro abuelo. Mi papá siempre nos habló de su relación tumultuosa y cómo los hizo distanciarse. Antes de que yo naciera, conoció a mi mamá, de 50 años, en el trabajo. Se enamoraron y tuvieron a mi hermano. Pero cuando se casaron, mi abuelo dejó de hablar con mi papá. Dijo que mi abuelo nunca aprobó a mi mamá por la familia de la que venía. Aparentemente, mi mamá era de una iglesia diferente, y él era este hombre alemán tradicional muy conservador y nunca lo aprobó. Mi papá se distanció después de eso, y luego me tuvieron a mí. Debido a eso, su relación con mi abuela sufrió. No recuerdo haber ido a casa de mi abuela hasta después de que mi abuelo falleció, cuando tenía unos 11 años. Y después de su muerte, mi abuela se acercó a mi papá, y luego todos comenzamos a pasar más tiempo con ella. Todo iba bien, pasábamos Navidad y Acción de Gracias en su casa todos los años, era la mejor abuelita. No podía entender por qué mi papá nunca tuvo una relación con ella, o por qué ella nunca se acercó a mi papá antes. Parecía ser el tipo de mujer que no lastimaría a una mosca. Su energía alegre era contagiosa. Hacía los mejores bollos de canela, en su casa siempre olía a pan fresco. Sin embargo, noté algo extraño a medida que crecíamos. Si mi hermano pedía venir, ella medio que lo rechazaba. Pero si yo preguntaba si mi hermano y yo podíamos venir, ella decía que sí de inmediato. Incluso llamaba a la casa y preguntaba específicamente si yo iba a visitar pronto. Luego, en Navidades, empecé a notar que yo recibía los regalos más grandes y mejores. Incluso recibía más de ella y más dinero en nuestras tarjetas. Con el tiempo, el peculiar patrón de favoritismo de la abuela se hizo más evidente. Quiero decir, ella vino a mi graduación de secundaria, pero no fue a la de mi hermano. Puso alguna excusa sobre una reunión del consejo de condominios a la que tenía que asistir. No sé qué reunión es más importante que la graduación de un nieto, pero no podía quitarme la sensación de malestar que se instalaba en el fondo de mi estómago, cada vez que ella mostraba abiertamente su preferencia por mí sobre mi hermano. Pesaba mucho en mi conciencia, sabiendo que mi hermano quedaba excluido mientras yo disfrutaba del afecto y la generosidad de la abuela. Incluso mi hermano me lo mencionaba de vez en cuando, y al principio, lo ignoraba y decía que simplemente estaba celoso. Pero luego todo empezó a sumar, así que eventualmente él dejó de venir a nuestra Navidad. Tenía esta novia de toda la vida, y él pasaría Navidad con ella y su familia. Luego noté que ella tampoco trataba a mi mamá de manera justa, pero todo era de una manera realmente sutil. Por ejemplo, mi mamá recibiría una tarjeta genérica comprada en la tienda de parte de la abuela, mientras yo recibía una carta escrita a mano llena de amor y admiración por mí. Noté que mi abuela siempre estaba ocupada, cuando se trataba de una cena de cumpleaños para mi mamá o mi hermano, pero dejaba todos sus planes si era mi cumpleaños. Incluso traje a mi novia a la Navidad un año, y ella recibió unos pendientes como regalo de mi abuela. Pero la novia de mi hermano de toda la vida nunca recibió una tarjeta, y mucho menos un regalo. En fin, quedó cada vez más claro que mi hermano y mi mamá estaban siendo deliberadamente excluidos de los afectos de la abuela. Y ya no pude ignorarlo más. Un día, mientras estaba sentado en la cocina de la abuela, reuní el valor para abordar el tema que me había estado carcomiendo durante tanto tiempo. No preguntes por qué me llevó tanto tiempo, tal vez solo tenía miedo de la verdad. Abuela, no puedo evitar notar que me tratas diferente que a mi hermano, ¿por qué es eso? Bueno, ella simplemente dijo, cariño, no es lo que piensas, y lo dejó pasar. Pero su respuesta evasiva solo alimentó más la curiosidad. Pero antes de que realmente pudiera sacarle algo de información, lamentablemente, mi abuela falleció el año pasado. Después de asistir a su funeral, recibí esta llamada en la que me citaron para reunirme con un abogado. Se lo había dicho a mi papá, y él dijo que era extraño. Dijo que tal vez era solo una formalidad, pero definitivamente esperaba recibir una llamada en los próximos días. Cuando llegué allí, solo estaba yo y su único hermano vivo. Bueno, se reveló que había dejado una casa valorada en más de $800.000, y más de $300.000 en efectivo y reliquias, más un plan de ahorro para la jubilación registrado. La herencia se iba a dividir equitativamente entre los dos, su hermano y yo, representando la parte de mi papá. Le pregunté al abogado si eso era todo. Dije que tenía que haber algún error, y él dijo que no había ningún error. Mi abuela no dejó nada para su hijo ni para mi hermano. Instantáneamente me sentí enfermo. No era como si tuviera una mala relación con mi papá por lo que vi, ella estaba muy cerca de mi papá. Lo llamaba todo el tiempo, y pasaban mucho tiempo charlando por teléfono. Él iba allí solo para tomar café o ayudarla en su jardín, o cualquier cosa que necesitara ayuda en la casa. Esto simplemente parecía estar mal. No tenía ni idea de qué iba a decirle a mi papá, porque sabía que estaría curioso y me enviaría un mensaje de texto más tarde, preguntándome cómo había ido y de qué se trataba todo.
Bueno, efectivamente, esa noche mi papá me envía un mensaje de texto y me pregunta si todo está bien. Lo llamé y le conté lo que pasó. Cuando se enteró de esto, protestó y cuestionó cómo podía ser posible. Le dije que no sabía. Él dijo que algo estaba mal aquí y exigió la información de contacto del abogado, así que naturalmente, se la di porque no podía explicarlo mejor de lo que estaba haciendo. No sabía más que él. Unos días después, recibo una llamada del mismo abogado, y me pide que vaya. Pensé que iba a meterme en problemas por proporcionar su información de contacto, pero cuando llegué allí, me entregó una carta escrita por mi abuela hace unos 5 años. Aparentemente, esta carta debía ser leída por mí y solo por mí después de su muerte. En esta carta, ella explicaba por qué mi abuelo había desheredado por completo a mi papá, y por qué no incluía a su hijo y a mi hermano en su herencia. Me reveló que el padre biológico de mi hermano no es, de hecho, mi papá. Dijo que mi papá conoció a mi mamá, y mi mamá lo engañó al principio de su relación. Terminó quedando embarazada de otra persona. Pero mi papá sabía todo esto y aún así se casó con ella después de que nació mi hermano. Dijo que sabían todo sobre el engaño y la infidelidad, e intentaron advertirle a mi papá que si seguía adelante y se casaba con mi mamá, lo excluirían de su testamento, y posteriormente, a cualquier hijo que mi mamá y papá tendrían, incluido el niño que ni siquiera era de él, mi hermano. Dijo que mi abuelo no permitiría que mi abuela hablara con su hijo, a pesar de que lo extrañaba desesperadamente y quería hacerlo, por lo que su relación se derrumbó. Dijo que estaban tratando de demostrarle un punto al excluirlo, y así sacrificaron tener una relación conmigo. Esto también significaba que mi papá no estaba incluido en ninguno de sus asuntos comerciales. Solían tener un montón de lavados de autos. Dijo que originalmente mi papá heredaría estos, pero los vendieron antes de que mi abuelo muriera solo para molestarlo. Lo excluyeron de todo. Dijo que el padre de mi hermano era un tipo llamado Philip con el que mi mamá iba a la iglesia. Así que supongo que lo de la iglesia diferente era un poco cierto. Dijo que nunca confió en mi mamá después de eso, y no pudo perdonarla por lastimar a su hijo de esa manera. Y dijo que una vez que llegué yo y finalmente me conoció, revivió todos esos años de culpa. Y dijo que quería amarme y darme todo lo que había perdido. Dijo que era como su segunda oportunidad de tener un hijo. Pero dijo que cada vez que miraba a mi hermano, recordaba la infidelidad y el engaño de mi mamá. Dijo que había hecho una promesa a mi abuelo de nunca hablarnos, pero que no podía dejar de hablarme o estar en mi vida, pero el costo de eso era romper su promesa a su esposo. La carta decía que en ese momento mi hermano no sabía que nuestro papá no era su padre biológico. Entonces pensé, ¿todavía no lo sabe? ¿Debería decírselo? Creo que necesito ayuda con esto. Actualización 1. Vale, los comentarios me decían que tengo que contarle a mi hermano. Han pasado muchas cosas, así que aquí vamos. Realmente luché con el peso de saber lo que sabía. Debatí durante unos días y perdí mucho sueño por esto. Si mi hermano no lo sabía ya, pensé que podría potencialmente destrozar su relación conmigo y con toda la familia. De todas formas, decidí que iba a compartir mi herencia con mi hermano y mi papá. Primero que nada, iba a quedar con mi papá y contarle sobre la carta y decirle que sabía lo que había pasado. Decidí llamar a mi papá a mi casa para poder hablar con él sin que mi mamá supiera. Al final le conté sobre el contenido de la carta y le pregunté por qué decidió quedarse con mi mamá. Dijo que estaba consciente de la infidelidad de mi mamá, pero eligió quedarse porque la amaba, independientemente de las circunstancias del nacimiento de mi hermano. Me aseguró que había aceptado a mi hermano como suyo desde el momento en que lo sostuvo en sus brazos, y seguiría haciéndolo pase lo que pase. Dijo que a pesar de que sus padres lo cortaron por eso e intentaron darle una lección, de hecho le enseñaron a dar segundas oportunidades a las personas. Después de que mi mamá quedó embarazada de mi hermano, fue desheredada de su familia, que era muy religiosa, porque tuvo sexo antes del matrimonio. Dijo que mi mamá no tenía a dónde ir ni a quién recurrir y no podía simplemente dejarla así. Dijo, tu madre cometió un error, pero elegí ver más allá de ese error y aceptar el desafío de criar una familia con ella. Dijo que trabajaron mucho en su relación después de eso y trabajaron en la confianza. Dijo que todavía van a terapia de pareja de vez en cuando, pero que su lealtad no ha vacilado desde entonces. Y ella ha pagado por ese error cada vez que mi abuela la miraba a los ojos. Le pregunté si mi hermano lo sabía y él dijo que no. Le dije que iba a hablar con mi mamá, y que les daría una semana para contárselo antes de decírselo yo. Dije que si no se lo decían, no dividiría mi herencia con él y mi hermano. Entonces él se molestó un poco conmigo y dijo que no era mi secreto para contar. Dijo que técnicamente no era mi herencia. Sostuve que tenía 7 días. Y si no recibía confirmación de él de que mi mamá y él le habían dicho a mi hermano, entonces dividiría mi herencia solo con mi hermano. Después intentó decirme que no tenía derecho a meterme en los asuntos familiares. Enfatizó que era su responsabilidad manejar la situación con mi hermano, no la mía.
Me advirtió sobre las posibles consecuencias de revelar esto ahora, y que debería cerrar la boca por el momento. Pero a pesar de las objeciones de mi papá, le dije que dije lo que dije. Bueno, dentro de esa semana, me envió un mensaje de texto e intentó que reconsiderara. Intentó decir que sería demasiado impactante para mi hermano descubrirlo por mí. Dijo que mi hermano estaría devastado y le dije, sí, va a estar devastado y es mucho para procesar. Pero merece saberlo y merece escucharlo de ti, por eso te doy el tiempo y la oportunidad de decírselo. Luego dije que mi mamá no estaba lista para decírselo y dije, ¿por qué no? Dijo que tenía miedo de que mi hermano no la quiera más, y no quería arriesgar perder esa relación. Y yo dije que eso no era mi problema. Me suplicó que entendiera su perspectiva y le diera más tiempo para aceptarlo, antes de involucrar a mi hermano. Al día siguiente, mi mamá vino a mi casa, pude decir que estaba llorando. Le dije que tenía 2 días para resolverlo. Intentó suplicarme y yo dije, ¿por qué es un secreto tan malo? Mi papá siempre será su verdadero padre. Philip nunca estuvo en su vida. Ella dijo, por favor, no tomes mis errores contra él. Y yo dije, como le estoy tomando eso en su contra, solo le estaré diciendo la verdad. Dije, si se lo dices, papá recibe esta parte de dinero que puede elegir compartir contigo. Si no se lo dices, todo va para mi hermano. Dijo que no era por el dinero. Dijo que no era un secreto fácil de llevar y que había luchado con la culpa de eso todos los días. Pero por favor entiende que no se trata de ocultarle la verdad a tu hermano para protegerme a mí misma. Se trata de protegerlo del dolor y la confusión que esa revelación podría traer. Simplemente, mantuve mi posición y le dije que tenía 2 días para hacer lo correcto. Me llamó codicioso y dijo que estaba siendo egoísta, y que solo quería quedarme el dinero para mí. Entonces yo dije, ¿cómo estoy siendo egoísta? Si literalmente estoy dispuesto a darle una parte de mi herencia a mi papá y a mi hermano. Y ella dijo que no me pertenecía. Dijeron que si seguía adelante y le decía a mi hermano, me demandarían legalmente por cómo se está administrando la herencia. Dije, claro, adelante. Justo después de eso, llamé al abogado con el que he estado tratando y dijo que no tenían nada. Dijo que está literalmente escrito con su mano, y que tiene una carta dirigida a mí en donde dice que mi papá no tiene derecho a nada. Solo están hablando de más. Básicamente dice eso. Bueno, recibí una llamada y un mensaje de texto de cada uno de ellos durante los siguientes 2 días, suplicándome que no dijera nada. Finalmente, llegó el día y le dije a mi hermano que se reuniera conmigo en nuestra casa familiar. Llegó y entramos y nuestros padres estaban sentados en la cocina con sus teléfonos. Bueno, se les cayeron las mandíbulas, porque le dije a mi hermano en ese momento que mis padres tenían algo que contarle. Se veía confundido y mi papá se levantó de su silla y me amenazó. Dije, esta es tu última oportunidad y él dijo, no hagas esto. Entonces le dije a mi hermano que se sentara y seguí adelante y le conté todo. Incluso le di la carta que había escrito la abuela. Me escuchó, me miró en shock, devastado, y mi corazón se rompió por él. Mi mamá intentó hablar, pero mi hermano la interrumpió, con la voz temblorosa, preguntando cómo pudieron mentirle toda su vida. Mi mamá empezó a llorar, disculpándose profusamente e intentando justificar sus acciones, pero mi hermano no lo aceptaba. Se levantó abruptamente, tirando su silla en el proceso, y les dijo que necesitaba un tiempo solo para procesar todo. Salió al frente de la casa. No pude mirarlos, simplemente salí también. Nos sentamos allí en el césped llorando juntos y le dije que iba a compartir mi herencia con él. Sé que ha estado luchando y quiere iniciar su propio negocio y casarse con su novia de toda la vida. Quieren comprar una casa y empezar una familia. Y la cantidad que recibiría es demasiado grande para una sola persona. Actualización 2. Sinceramente, he estado pensando y realmente creo que mi abuela no quería que simplemente me quedara con el dinero. Creo que solo me incluyó a mí y a su hermano en el testamento, porque estaba tratando de cumplir una promesa a su difunto esposo. Creo que conservó la carta porque sabía que haría lo correcto con el dinero en el momento adecuado. De hecho, le di la mitad de lo que recibí a mi hermano. Actualmente, está en proceso de comprar su primera casa con su prometida. Mi papá intentó iniciar un proceso legal, pero fue desestimado. Mi hermano actualmente no está hablando con ellos. La única comunicación que he tenido con ellos fue legalmente, y aún así fue a través de un tercero. En fin, así es como están las cosas. Pero sí, me gusta pensar que mi abuela quizás tuvo un cambio de corazón hacia el final, y se sintió realmente mal por cómo trató a mi hermano. Espero que el dinero que recibió pueda de alguna manera compensar todo eso. Actualización 3. La obsesión de mi padre con el dinero de la herencia es algo totalmente desmedido. Estas últimas semanas ha estado acosando a mi hermano, literalmente, para que le dé una parte de lo que recibió. Lo más loco de esto es que podría haber recibido su parte si simplemente hubiera contado la verdad, pero en su lugar solo sigue tomando malas decisiones. Primero al perdonar a mi madre, porque aunque fuera mi madre, también fue infiel.
Claro, no hubiera nacido yo, pero es que lo veo mal a muchos niveles. Si me hiciera algo así mi novia, no la hubiera perdonado. Y mucho menos acosado a mis hijos para que me den el dinero de una herencia muchos años después. Pero repito, no está tomando muy buenas decisiones en su vida, y eso cada vez le afecta más. Es como si haber perdonado a mi madre hace tiempo tenga consecuencias aún más nefastas ahora. Actualización 4. Si las cosas no podían volverse más locas, es que todavía no había llegado a esta actualización. Esta actualización es para contarles que me reuní con mi madre porque ella quería darme su versión de todo esto. Así que acepté a ir a la casa de mis padres, pero solo cuando mi padre no estuviera, porque como dije antes, cada día estaba más loco. En resumidas cuentas, en ese momento engañó porque este hombre, Philip, simplemente le prestaba atención en la iglesia. Lo cual me parece una excusa absurda para engañar. Pero creo que no es solo mi padre quien está loco después de todo. No me dio detalles, claro, pero sí me dijo que estuvieron juntos durante 6 meses, y que terminó todo con este hombre cuando supo que estaba embarazada, porque él no quería hacerse cargo del hijo. Al mismo tiempo, mi padre se había enterado, pero aunque tuvieron una pelea por todo el asunto, él decidió quedarse como ya conté anteriormente. Pero eso no es lo peor, aunque ciertamente ya es bastante malo todo esto, sino el hecho de que mi madre fue infiel en otras ocasiones. Al punto de que tengo dudas de si soy hijo de mi padre o no. Estoy en dudas de si hacerme un test para saber si estamos relacionados con mi padre o no, porque a fin de cuentas siento que no cambiaría mucho nuestra relación actualmente. Aunque en el fondo tengo dudas si quiero saber si mi padre es otra persona o no. Eso sí, mi madre no me ha querido decir quién podría ser esa persona. Actualización 5. Luego de mucho meditarlo y hablar con algunos amigos, más los comentarios de la gente de Reddit, tuve el valor de sentarme con mi padre, o al menos con la persona que me crió, y hablar sobre esto. Él sabía que su esposa lo había estado engañando, pero sinceramente no sé qué más pensar de él. Le propuse hacernos un test de ADN y él aceptó, ya que siempre había tenido dudas de que pudiera no ser su hijo. Mi madre no sabía nada de todo eso, ya que hicimos todo a sus espaldas. Algo de lo que seguramente ella conozca. Hace unas semanas no hicimos la prueba y el resultado es negativo, no tengo parentesco sanguíneo con mi padre. Mi padre estaba devastado, pero me es muy difícil tener simpatía con él, cuando literalmente tomó una decisión mala tras otra. Por un lado, me entristece, pero por el otro pienso que debería haber hecho algo, antes de que llegáramos a este problema, por el bien de todos. Aún me resta hablar con mi madre, porque quiero saber quién es mi verdadero padre, pero no sé si será capaz de decírmelo. Actualización 6. No voy a decir que fue fácil hacer que mi madre confesara el nombre, pero después de que ella llorara mucho por esos errores pasados, me dijo quién era. Creo que no puedo tener los peores padres. Pasé un tiempo antes de reunir valor para ir a verlo, pero finalmente lo hice. Era otro miembro de su iglesia, y tenía una familia y todo, así que todo el momento fue muy incómodo. No sabía cómo decir que era hijo de él, porque bueno, ya era demasiado que hubiera una familia destruida. Pero al final le conté todo y lo bueno, entre comillas, es que su relación con mi madre fue anterior a la de ahora, así que eso no afectó a su matrimonio. Él no sabía que mi madre estaba con mi padre adoptivo, no sé cómo llamarlo ahora, así que no es como si hubiera ido por la mujer de otra persona. Parece ser una persona bastante agradable, y tiene una familia encantadora. Aunque tampoco estoy buscando un nuevo padre o algo así, pero al menos hemos hablado un poco, compartido de nuestras vidas, y quizás en el futuro nos volvamos a encontrar. Con respecto a mi padre, no he sabido nada de él, solo que sigue estando con mi madre. Quizás haya alguna posibilidad de reparar la relación con mi padre, pero antes tiene que tomar por una vez en su vida una buena decisión. Me refiero a dejar a mi madre. En cuanto a mi madre, ya no nos hablamos, y desde el día que me dio el nombre no hemos tenido ningún contacto. Ahora entiendo qué es lo que veía mi abuelo en mi madre, y por qué hizo lo que hizo. Aún así, creo que fue injusto con mi hermano y conmigo, porque no tuvimos la culpa, pero entiendo que quiso abrirle los ojos a mi padre, aunque nunca lo hizo finalmente.